Perfecto. Hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas tardes. Espero que se encuentren muy bien. Esta tarde, día jueves, como contaba descolocada, Bianca que tiene algunas dificultades, entonces aprovechando puntualmente de ampliar un poco el espectro en relación a esta parte de flujo de caja que es bastante entretenida. El material está bien simpático, hay varios ejercicios que para ir desarrollando. Vamos a ir, tengo un par de ejercicios bien simpáticos que los vamos a leer, se los voy a compartir, por supuesto, tanto las mismas desarrollos, las mismas pautas que estemos trabajando. ¿Cómo está, Yanira? Muy buenas tardes. Buenas tardes, profesor. Así que vamos a aprovechar el tiempo, vamos a leer el ejercicio, de ahí voy a cambiar una plantilla en Excel donde tengo la estructura y vamos a ir completando. Vamos, un par de ejercicios, pero aprovechemos un poco el tiempo para trabajarlos, ahí saliendo un poco de las dudas y obviamente desarrollamos otra sesión la próxima semana y bueno, me acuerdo bien con Bianca con los horarios para acomodar bien, como entregar yo mi horario. Ahí nos buscamos la mejor manera eh, de que tengan la mayor cantidad de desarrollo de ejercicio y de trabajo. Tiene algunos correos con respecto a una pregunta que hay algunas dudas en la prueba, así que estamos revisándola con el tutor. Hay un problema como está Pedro, muy buenas, con la retroalimentación. Así que de todas maneras pasa que hay que ir revisando uno a uno, como las preguntas son aleatorias, entonces si el error realmente es efectivo, acorde a lo que está entregando la retroalimentación, se les va a ir asignando el puntaje correspondiente. ¿Ya? Pero sí es un poco lento, porque como les digo, tengo que ir alumno por alumno, y también son un grupo relativamente numeroso y todo el proceso ir actualizando. ¿Ya? Pero obviamente la calificación de ser así se les va a ir actualizando y les va a aparecer en el sistema. Yo no he hecho nada más allá de lo que está en Blackboard, por lo tanto, no he traspasado el sistema académico por lo mismo, ¿ya? Para tener claridad de que efectivamente la nota, ¿cierto?, es la que ustedes corresponde. Hay notas bastante buenas, hay otras un poquito más bajas. Jenny, adelante, por favor, aprovechando que hay una manito arriba. Profesora, aprovechando la instancia que estamos hablando de la solemne, yo también tengo ciertas dudas. ¿Hay que enviarle el correo? ¿Solamente va a revisar los que envía a correo o uno por uno, como lo está diciendo? No, lo que pasa es que hay una pregunta, que hay dudas, que es la pregunta, a algunos le apareció como pregunta uno, y era una que daba un 2 y algo, y la otra 3 y tanto, y la reglamentación da otro puntaje. Entonces, Ah, creo que es eh, la misma, es de un esa es la misma, porcentaje. Sí, exactamente. 1369 y bueno, yo marqué 1369 y la retroalimentación dice 1369 y me la cobraron mala. Exacto, ese es el mismo caso. Entonces, ¿qué sucede? Yo tengo que ir uno a uno. Entonces, no es que necesariamente aquellos que me enviaron el correo, no, o sea, aquí hay que Ah, ya. ser justo para todos. O sea, en ese sentido, puede que me demore un poquito porque tengo que ir revisando cada uno, pero estando esa situación, indudablemente se agrega el puntaje, ¿ya? Para que nadie se vea perjudicado en su calificación, que obviamente no es la idea. Entonces, Claro, creo que con eso ahí logro responder su pregunta, Jenny. claro. Y lo otro, que también tuve problemas con el control. No sé si el correo que usted tiene la plataforma, usted responde a esos correos o tiene Sí, otro es que... el que es el que llega a mi teléfono, lo tengo relinkeado, lo tengo redireccionado a un Gmail, que es el que me llega a mi teléfono. Ah, ya. Entonces, Es que no he tenido respuesta y lo gestioné con la U en Gestiona tu caso y todavía no tengo respuesta. ¿Cómo lo puedo hacer? ¿O puedo enviarle otro correo para hacer el acuerdo? reenvíamelo, Jenny. Puede que se me haya quedado, como, recibí hartos correos las últimas semanas, más sobre todo entre la prueba, así que puede que se me haya quedado en el tintero. Pero no, ningún Mm. problema, porque yo he respondido varios, entonces a lo mejor entre los suyos, que de repente se me van llegando varios y se van sumando. eh, ya me pasó el otro día que se me quedó una respuesta de un alumno que yo no me di cuenta porque me escribió sobre el mismo correo que yo les envío cuando les mando material. Entonces Mm. no lo vi, no me va a llegar, no me llega por ser. Puede ser eso, pero no, yo ningún problema. Y cualquier cosa, si hay alguna duda, usted me coloca el número de teléfono, yo la llamo, o lo mismo ofrecimiento a cualquiera, y podemos conversar y explicar al respecto sobre eso. Y si hay alguna duda o algún error, algo que se pueda generar, ningún problema. Lo que tenemos que ver bien es cuando son situaciones bajo el punto de vista de plataforma, ¿cierto? Ahí ya tenemos que verlas con el tutor, con Tomás,
que él también, ahí estamos en plena comunicación. Pero no, con gusto, yo pudiendo ayudar, yo feliz. Ujú. Ah, y lo otro, profesora, una observación a modo personal, encontré que era la prueba muy complicada y ejercicios que a mi juicio fueron abordados a personas que ya tenían mucha experiencia en la materia. En sí yo estudié harto y encuentro que el resultado fue muy bajo. No sé, Mira, igual las ayudantías fueron muy pocas y el curso en sí fue dictado, a mi juicio, muy al, a- como a- muy no sé explicar la palabra, pero no fue como para principiantes, fue para gente que ya sabía mucho de la materia. Encuentro a mi modo, o sea, si podemos mejorar el modo de plantear los ejercicios, porque para mí fue súper difícil abordarlo. claro, o sea, igual partimos un poco más porque teníamos un problema con el ayudante. Yo traté en los tiempos que hay la mayor cantidad de ejercicios posibles, o sea, y se los envié y fuimos avanzando, les fui mandando las plantillas en Excel, pero recordemos que lo que es la sesión virtual es prácticamente como un repaso en general de los contenidos que está. Pero de todas maneras yo envié el comentario de que en algunos casos habían algunas notas bastante bajas y otras, claro, había muchos 7, había 6 y algo, pero sí me encontré con varios 2 y 3 de por medio, que eso sí me preocupa en relación a la calificación. En teoría, dada la experiencia, sobre todo este tipo de asignatura, esta primera parte está muy... ¿Qué me pasa con los audífonos? Disculpa. Está es un poco más compleja. Ya lo que se viene ahora, la parte de flujo y desarrollo, siempre tiene la chance, ¿cierto?, de tener una calificación mejor. En teoría, debería revertirse en base a los resultados. Dada la experiencia, digamos, años haciendo la asignatura, tanto en esta modalidad como presencial o en advanced, comúnmente esta primera parte es mucho más compleja. Yo creo que indudablemente ahí es la figura en la cual pueden entrar a subir sus calificaciones. Ay, sería bueno porque por lo que yo observé, también tenemos un grupo y no a muchos les fue bien. Sí, yo el lunes descargué las calificaciones, claro, vi, no he calculado, mentiría si he sacado la media de curso, pero empecé a revisar, claro, no, había notas bastante buenas, pero otras, claro, mucho más bajas. Ujú. Qué bueno que lo tome en cuenta, profesor. Muchas gracias. No, de todas maneras, y le agradezco sus comentarios. También, Carolina, y lo de la tasa inflada, pero eso me refiero en clases de tasa inflada en nuestro ejercicio o en el material precargado no está, o no lo vio. Esa es la parte que me preocupa. Bueno, sé que no puede hablar, Carolina, si gusta me lo escribe por correo, no hay problema en ese sentido, o lo podemos conversar frente a lo de la parte de la tasa inflada. Ya, ojo, recuerda lo siguiente, en clases no podemos absorber todo, tenemos una sesión cortita, de hecho hoy día por lo mismo me voy a pasar, voy a romper el protocolo y me voy a pasar del tiempo habitual, eh, pero si está en plataforma, está en el material, la materia está vista. Ya, ¿no? Cosa muy distinta sería que no estuviera en plataforma y, eh, y aparece la pregunta. O sea, si con eso logro responder su pregunta. Betsabe también tiene la manito arriba. Sí, hola, perdón, pero yo me sumé recién hace unos minutos, no pude sumarme antes, pero No te preocupes. eh, sí, lo que pasa es que, bueno, yo no sé en realidad si usted tuvo la oportunidad o no de ver las notas de la solemne que recién pasó, Sí, así como a modo de ver cómo fue el resultado. Pero aquí yo voy a hablar un poco a título muy personal, pero creo que varios de mis compañeros como que empatizan un poco con mi opinión. Yo siento que yo, a pesar de ver las grabaciones de las clases, de tomar los contenidos, de tener un poco de conocimiento previo, siento que con esos conocimientos que en el fondo adquirí, igual no hubiera dado el ancho para tener una buena nota en esa prueba. Y nuevamente, aquí yo estoy hablando como a título personal. Sé que por ahí algunos compañeros comparten tal vez ese sentimiento, entonces es como de repente, y entiendo lo que también usted menciona, que esta clase uno trata ahí como de abordar lo que más se puede, pero claro.
me da la impresión de que los contenidos proporcionados o la información proporcionada como que un poco no se condice con el nivel de exigencia que tiene la evaluación. Y para mí fue una prueba muy difícil, me fue mal, a pesar de haberme preparado. Entonces ya como me quedé como un poco con la especie como del temor de ver cómo va a ser esto de aquí en adelante, porque no me interesa para nada reprobar el ramo. Y prefiero en el fondo tomar esta instancia de manifestarlo, mencionarlo. No sé qué posibilidades hay de revisar tal vez los contenidos o de evaluar. No sé, sé que estos cursos están como preparados, no se pueden Exacto, intervenir, claro. pero ¿qué podemos hacer al respecto? Yo no sé, cedo la palabra ahí a algunos compañeros que tal vez si empatizan o no un poco con lo que yo estoy mencionando, pero yo estoy viendo que las evaluaciones son muy complejas y difíciles para el contenido en el fondo que tenemos disponible o cómo estamos recibiendo la información. Adicionalmente también las ayudantías partieron súper tarde, ¿no? Entonces por ahí eso afectó también, porque la otra opción que teníamos ahí como de fortalecer, ¿cierto? No ocurrió, entonces estuvo a destiempo y ahora, bueno, tenemos esta situación donde yo sé que parece que a varios nos fue mal y queremos tratar de ver cómo podemos en el fondo recuperar o repuntar en el fondo esa calificación. Por supuesto, ¿no? De hecho, parte es lo mismo, que nos pongamos, trabajemos fuertemente con esto y después puedo estar subiendo más material, trabajando con ustedes, poniendo más de acuerdo. Efectivamente, partimos más tarde de la ayudantía de lo esperado. Porque, claro, el ayudante que teníamos eh, no pudo en un minuto y tuve que salir a buscar entre mis antiguos ayudantes y logré encontrar disponible a Bianca. Y fue una jugada rápida para poder tener ayudantía. Claro, a ella le costó un poco en el sentido de actualizarse con el, o sea, no actualizarse con contenido, sino que simplemente en poco tiempo ir pudiendo ir repasando todo lo que se había visto. Yo en parte lo suplí con la batería de ejercicios que les mandé, pero obviamente veo que en algunos casos, de algunos resultados, eso no fue suficiente. Ahora simplemente la invitación es a ponernos las pilas, no es que no quiero decir que no las tengan, no quería, sino que sacar toda la inspiración, ¿cierto? Todas las ganas de suplir estados, porque hay notas que, claro, no todo el curso tiene, o sea, como digo, yo no calculé la media, descargué las notas, no mentiría si subiera la nota, tuviera en mi plantilla a mano la nota de cada uno de ustedes, sino que vi que había notas muy bajas y había otras muy buenas, entonces hay como una gran separación. Y yo creo que por ahí está el punto que podemos entrar a abordar. Bien, vamos con el ejercicio, para que esto se entienda, esto es relativamente, hay que ir trabajando, tengo un par de ejercicios bien entretenidos, bien bonitos que vamos a ir haciendo, así que hoy nos vamos a quedarnos un poco más, que me hagan un tirón de orejas con pasarme el tiempo, creo que la situación lo amerita. Bien, vamos entonces. Este ejercicio vamos a trabajar con formato, estamos viendo, ¿cierto?, lo que son flujos de caja, lo vamos a leer y vamos a ir traspasando tanto las dos situaciones que hay. Este es un poquito más sencillo, el otro que viene después tiene un poco más de cálculo y después también obviamente vamos a ir trabajando ya en la última parte los indicadores financieros. Pero eso es la siguiente unidad. Y también vamos a ir tomando algunos ejercicios y vamos a ir desarrollando los cálculos. Dice. Manojito es un viejo club de fútbol creado a fines del siglo pasado. Durante años fue líder en campeonatos nacionales, participando en varias instancias internacionales. Su directorio durante muchos años fue conformado principalmente por exjugadores del mismo club, quienes eran los encargados de tomar las decisiones administrativas del club. Por este motivo, muchas de esas decisiones trajeron consigo más de un problema económico. Este escenario cambió con la asignación de un nuevo presidente del directorio, Agustín Valdés, joven ingeniero y fanático del club. Agustín siempre estuvo ligado al club, además de ser nieto de uno de los fundadores. Jugó en las divisiones inferiores, llegando inclusive a ser goleador. Ha traído consigo la aprobación de todas las áreas del club, perdón, todo esto sumado a su carisma, ha traído consigo la aprobación de todas las áreas del club durante su proceso de gestión. Sin embargo, Agustín enfrenta una gran disyuntiva. Debe decidir sobre el futuro del club. La última campaña deportiva y la nueva imagen corporativa ha llevado al equipo nuevamente a disputar un título pudiendo clasificar a un torneo internacional, por lo cual es necesario tomar nuevas decisiones. La sangre del club. La primera opción de Agustín es invertir en la planilla del club. El director técnico ha señalado que es fundamental contar con buenos jugadores
por lo cual ha solicitado un arquero con una remuneración anual de 1.500.000, un mediocampista con un sueldo de 700.000 anuales y un delantero con un sueldo de 2 millones al año. Estos montos se suman a las remuneraciones del cuerpo técnico y jugadores actuales, cuyo monto total anual asciende a 15 millones. Los costos de operación mensuales del club ascienden a 3 millones. Como el club no posee estadio propio, Manojitos debe arrendar el estadio de la Municipalidad Austral, por lo cual paga un arriendo anual de 20 millones. El estadio posee una capacidad de 30.000 espectadores e instalaciones como canchas y camarines para los entrenamientos del club. La única inversión necesaria bajo esta opción del proyecto es de 120 millones por concepto de necesidad de capital de trabajo. En este monto se encuentra incluido un significativo aporte a las divisiones inferiores del club. Esta inversión se recuperaría en un 50% al final del horizonte de evaluación. El proyecto sería financiado por los dueños del club, los cuales poseen una tasa de exigencia del 15%. Un sueño postergado, el nuevo estadio. La segunda opción consiste en la construcción de un nuevo estadio propio, lo cual requeriría inversiones en terrenos por 300 millones y edificios por 200 millones. Los activos depreciables cuentan con una vida útil de 10 años. El único valor de desecho residual que considera el proyecto es el valor del terreno. Este monto es incorporado al flujo después de impuesto al final del horizonte de evaluación, quinto año. La construcción de estas instalaciones traería consigo un aumento en la capacidad de asistentes de 15.000 espectadores en relación al Estadio Municipal Austral. A su vez, al ser una estructura más grande, los costos de operación se incrementarían en un 30%. Bajo esta alternativa, el club no invertiría en capital de trabajo, inversión en divisiones inferiores. Y como la nueva inversión no es posible realizarla solo con capitales propios, la administración del club ha fijado la siguiente estructura de financiamiento. El 50% será financiado con capitales externos mediante un préstamo bancario. Los datos de dicho préstamo se presentan en los anexos del CAB. El 50% restante será financiado a través de recursos propios. La tasa de exigencia para esta opción sería calculada bajo el método KPM. Los datos necesarios para este cálculo se encuentran presentados en los anexos del CAB. Como miembro del Consejo Directivo y encargado de proyectos e inversión del club, usted debe asesorar a Agustín en la decisión de elegir cuál de las dos opciones de proyecto es la más conveniente. Y vamos a ir viendo los anexos que tanto conversábamos. Tenemos antecedentes para el cálculo de los ingresos. Valor de entrada por persona, 1.000. Número de eventos anuales, 5 partidos. Todos los partidos el equipo juega de local en su estadio. Expectativas de audiencia, capacidad máxima de las instalaciones en todos los partidos. Anexo 2, tabla de impuestos, impuesto a la renta, que ojalá fuera así, obvio, pero situación ficticia, sobre el 20% a las utilidades y ganancias. Tenemos una tabla de amortización de préstamo bancario, donde tenemos nuestra tabla yachita, donde hemos calculado tanto los intereses, el capital y la cuota. Y algunos indicadores bursátiles que poco a poco vamos a ir chequeando, pero aquí obviamente el objetivo propiamente tal es el de la sesión, mayoritariamente es el trabajo por parte de ustedes en relación al cálculo de la elaboración puntualmente del flujo de caja. Ya, vamos a tener una tasa libre de riesgo, rentabilidad del mercado y el riesgo sistemático. Bien, tenemos las preguntas entonces, vamos a ir chequeando la situación puntualmente con proyecto puro y financiado para la elaboración. No vamos a calcular ni va ni PIB porque todavía no hemos llegado a eso. Y obviamente para poder desarrollar esos cálculos tenemos que tener claridad de cómo armar el flujo. Bien, un instante para cambiarme de pantalla. Obviamente este ejercicio y todo lo que desarrollemos ahora se los voy a enviar a sus correos como ya lo hacemos habitualmente. Ha pasado a ser prácticamente una... por decirlo de alguna manera, algo muy habitual. Bien, plantilla. Aquí ustedes están viendo, voy a explicar un poco nada. Zoom. Tenemos la primera parte, donde nosotros hablamos de la sangre del club, de acuerdo a las dos situaciones en las cuales nosotros vamos a trabajar. Entonces vamos viendo cómo vamos calculando las ventas, ¿cierto? El ejercicio, cámara, que no vamos a tener algún problema de
Ahí sí. Tengo un chat por aquí. Sí, de todas maneras, Danilo, de todas maneras. Este obviamente es el más sencillito y el que se viene es un poquito más complejo con más cálculo, similar a uno que está en las guías. Vamos entonces. Vamos viendo las ventas del periodo 1. Vemos que la capacidad del estadio en primera instancia, ¿cierto? Es para 30.000 personas, tiene el valor de cada ticket, ¿cierto? En promedio es de 1.000 pesos, 1.000 unidades monetarias, y son 5 partidos. Por lo tanto, tenemos 30.000 por 1.000, ¿cierto? Y por 5. Por 5 porque, ¿cierto? Juega 5 partidos a estadio lleno. El planteamiento del ejercicio puntualmente no nos habla de que esto fuese a cambiar en el transcurso del tiempo. Por lo tanto, utilizamos la misma cifra para los siguientes periodos. Vamos chequeando también frente a lo que serían los costos de operación, de funcionamiento. Este nos dice que son 3 millones, ¿cierto? Mensuales. Obviamente estamos llevando todos estos cálculos en términos anuales, por lo tanto tenemos que multiplicarlo por 2. También puntualmente no nos hace mayor referencia, ¿cierto?, de que esto fuera a cambiar. Veamos en caso de las remuneraciones y las contrataciones, ¿cierto? Las nuevas contrataciones que tenemos. Tenemos, ¿cierto?, un jugador por 1.500.000, otro por 700.000 y el otro por 2 millones. También, ¿cierto?, bajo esta situación ficticia, ¿cierto?, la remuneración se mantendría constante durante el horizonte del proyecto. Digo, esto es un ejercicio como para ir soltando las manos, ¿cierto? Eso, ir poco a poco ordenando un poco y ir entendiendo cómo se trabaja con esto. Pero en el siguiente tiene mayor nivel de complejidad. 1.500.000, 700.000, ¿cierto? Y tenemos el delantero por los 2 millones. 4.200.000. La remuneración de la plantilla, el mismo planteamiento nos dice que son 15 millones. También, como conversábamos anteriormente, en ninguna parte esto nos hace referencia de que esto fuese a tener algún tipo de variación. Por lo tanto, coloquemos los mismos 15 millones. El arriendo del estadio, también el ejercicio nos habla de que es de 20 millones. Colocamos los 20 millones. Claro, me comí un cero. Y ahí estamos en condiciones de calcular nuestra utilidad antes de impuestos, ya que eso significa UAI, si lo llevamos abreviado. ¿En dónde? Tenemos las ventas menos los costos de operación, menos remuneraciones, menos remuneración de plantilla, ¿cierto?, ahí los que ya estaban, y el arriendo del estadio. Tenemos con eso, en primera instancia, 74.800.000. Claro, y las cifras que tenemos hacia acá son las mismas, como hablábamos, no hay cambio, ¿cierto?, tanto en las ventas como en los costos en esta situación ficticia. Pero sí, el impuesto tenemos que calcularlo sobre el 20%.
El impuesto a la renta nos habla de que es el 20%, o sea, perdón. Ahí sí, por 0,2. Entonces tenemos el impuesto por 14.960.000. La utilidad después de impuestos es la utilidad antes de impuestos menos la utilidad después de, menos el impuesto. Tenemos 74.800.000 menos impuesto de 14.960.000. El ejercicio nos habla de que existen inversiones, ¿cierto? Estos 120 millones, en donde recordemos que esto es parte, ¿cierto?, de lo que sería nuestra inversión inicial. Y recordemos lo siguiente, la inversión inicial está sujeta a qué cosa? A que los inversionistas que buscan que se recupere. Por lo tanto, la inversión inicial siempre se coloca en valores negativos. Sería menos 120 millones. Por lo tanto, tendríamos nuestro primer flujo, bajo una situación muy sencilla, ¿cierto? Pero para ir armando y teniendo una idea de cómo trabajamos, ¿cierto? En este caso, con un flujo puro. ¿Qué significa un flujo puro? Aquel flujo, ¿cierto?, que está sin financiamiento, o sea, no requiere ningún tipo de crédito. Así que, ojo con ese detalle, ya para que aprovechemos y chequemos la situación ahora con el estadio, ¿cierto?, pero con financiamiento. Nosotros hablábamos, ¿cierto?, y veíamos en la lectura del ejercicio, incluso aparecía hasta una tabla de amortización. Tenemos. Vamos a checar. Vamos a ampliar esto un poquito que sea más visible para ustedes. Las ventas. Acá el ejercicio nos habla, ¿cierto?, de que la construcción del estadio, ¿cierto?, aumentaría en 15.000 más, ¿cierto?, la capacidad, ¿cierto?, para recibir espectadores bajo la misma figura, jugando a estadio lleno, con un ticket de 1.000 y por 5 partidos, ¿cierto?, que se juegan a estadio lleno. Vamos a colocarlo ordenadito para que, por supuesto, a medida que lo vayan leyendo, lo vayan chequeando, ¿cierto?, entiendan por qué. Los 30.000 de la situación inicial, ¿cierto?, más los 15.000 espectadores, ¿cierto?, que podríamos recibir en el nuevo estadio. Esto multiplicado por 5 y multiplicado por 1.000, que es el ticket, ¿cierto?, del estado. Tampoco acá nos habla de cambios, ¿cierto?, que fuera variando el precio en el transcurso del tiempo, pero sí lo vemos que es bastante sencillo. De corto espacio. Los gastos de operación, ¿qué tenemos? Los gastos de operación, el ejercicio nos dice, recordando, ¿cierto? Tenemos los 3 millones, que era el gasto de operación mensual, pero que, a la capacidad del estadio y la magnitud del mismo, estos aumentarían en un 30%. Por lo tanto, esto nos quedaría los 3 millones por, ¿cierto?, el aumento, digamos, por 1,3, y a la vez lo multiplicamos por 12, porque este cálculo inicial es mensual. Y eso nos arroja 46.800.000. Las remuneraciones de la plantilla
¿cierto? No se contrata más gente, porque lo que era cierto con los jugadores que había, por lo tanto son los mismos 15 millones que teníamos en un principio. Voy de inmediato, una manito arriba. Gary, por favor, adelante. Profesor, hola. En el cálculo de costos de operación, usted lo multiplicó por 1.3. Exactamente. ¿Por qué hizo ese cálculo en 1.3? Porque el planteamiento del ejercicio te dice que el aumento, te lo voy a compartir textual, te lo voy a mostrar, para que Por favor. no tenga, sí, por favor. Vamos a ir jugando con las pantallas. Dame un instante. Acá está. Voy a cambiar al planteamiento para que así le respondo con el mismo planteamiento. Acá está. Dice, mira, soltamos el sueño postergado, el nuevo estadio, te dice. La construcción de estas instalaciones traería consigo el aumento de la capacidad de asistentes en 15.000 espectadores en relación al Estadio Municipal Austral. A su vez, al ser una estructura más grande, los costos de operación se incrementarían en un 30%. O sea, ya tenía los 3 millones iniciales, lo multiplico por 1.3 para agregarle, ¿cierto?, el 30% respectivo. La otra forma que tengo es a los 3 millones, calculo el 30% y le sumo los costos iniciales. El juego matemático, ¿no? No sé si con eso logro responder su pregunta. Sí, sí, es que no conocía ese calcular de esa forma. Ah, ya, pues, mira, Eso. es lo mismo, porque tú puedes, como te decía, lo calculas por el porcentaje y después se lo sumas al inicial, pero aquí lo multiplicas por sí mismo y automáticamente le estás agregando. Es el otro camino nomás para llegar al mismo, otro camino para llegar a Roma, por decirlo de alguna manera. Gracias, profesor. No, de nada. También, cierto, como hablábamos aquí, la remuneración en una parte nos señala que esto varía, así que asumimos que se mantiene constante. Depreciaciones. La depreciación, vamos viendo. Tengo otro chat por aquí. Sí, ningún problema, Pedro, por favor, yo feliz. Yo feliz de poder ir respondiendo cualquier cosa, me escriben por chat, estoy atento al chat. Ahora, por supuesto, si hay preguntas por voz, ningún problema. Y son pequeños detalles matemáticos que nunca están de más. Bien, en el caso de la depreciación son 20 millones. ¿Pero por qué 20 millones? ¿De dónde saco esos 20 millones? Bien. El planteamiento del ejercicio nos habla de que los terrenos cuestan 300 millones, pero los terrenos no son depreciables. Pero el edificio, las instalaciones, 200 millones, eso sí. Y nos dice que los activos depreciables cuentan con una vida útil de 10 años. Por ende, ¿qué tenemos acá? Que los 200 millones los debemos dividir en 10. Por lo tanto, la depreciación de esos edificios sería, bajo el formato lineal, por supuesto, sería de 20 millones. Ya, para que me sigan un poco la idea frente a lo que estábamos haciendo. Voy a visitar, cambiar mi pantalla. Acá. Entonces colocamos 20 millones. ¿Está? Siempre es importante tener claro, estoy refrescando un poco la memoria, que tanto los terrenos como las obras de arte, lo vemos de otra manera, no están sujetas a depreciación. Bien. Tenemos los intereses. Recordemos, ¿cierto?, la tabla de amortización. Ya la conocen, ¿cierto? Ya aprendieron, ¿cierto?, a trabajar y a desarrollar tabla de amortización. Por ende, en el planteamiento del ejercicio, aquí viene la pega hecha, viene la tabla de lista. Se las voy a mostrar acá nuevamente. Voy a cambiar para que vean los valores.
Entonces aquí tenemos los intereses, ¿cierto? Y la amortización de capital ligada al valor cuota. Durante el crédito, ¿cierto? Que pide esta empresa. Por lo tanto, van a ver que los intereses, que recuerden que esto se separa, por un tema de índole tributaria, primero rebajamos los intereses, ¿cierto? Y la amortización de capital la rebajamos una vez pagado el impuesto sobre la renta. Entonces tenemos 25 millones, 20.905.000 y los valores que ustedes en este minuto estén marcando acá. ¿Ya? Y después, obviamente, en amortización de capital vamos a rebajar estos valores. Eso lo hacemos por separado. Volvamos a nuestra plantilla. Entonces tenemos intereses por 25 millones para el periodo 1, recordemos que esto va cambiando, 20.905.063, 16.400.632 y 11.445.758. Y el último, 5.995.397. Y ahí estamos, ¿cierto?, en condiciones de calcular nuestra UAI, ¿cierto?, nuestra utilidad antes de impuestos. Tenemos entonces las ventas menos los costos de operación, menos las remuneraciones de plantilla, menos depreciación y menos los intereses. Y ahí obtenemos nosotros nuestra utilidad antes de impuesto para el periodo 1, el año 1, ¿cierto?, de 118 millones y fracción. Copiamos la formulita al lado, porque aquí ya por el lado, mira, pero ¿por qué cambia? Claro, porque los intereses tienen valores distintos, pese a que los otros costos, los ingresos, no estarían sujetos inicialmente, ¿cierto?, acorde al ejercicio, a variaciones. Calculamos el impuesto a la renta sobre la utilidad antes de impuestos, ¿cierto?, multiplicado por 0.2. Y sacamos por diferencia, ¿cierto?, la utilidad después de impuestos. Ya, pero está la depreciación de nuevo aquí, ¿sí? Les voy a decir, recuerden que la depreciación es un ajuste de índole contable, el cual no necesariamente significa, ¿cierto?, una salida efectiva, una salida real de dinero. Hay otro chat por aquí. Eh, perdón, no he dicho nada, estoy yo con los dedos fríos. Ahí sí, ahí sí. Y tenemos que volver a colocar, gracias Yanira, volver lo que es depreciación, volver a agregarlo. Bien. Tenemos que reflejar entonces nosotros la inversión en terrenos, que eran 300 millones que nos señala el ejercicio. Entonces, la inversión en edificios, 200. Pero recordemos que hay un crédito, ¿cierto?, por 250 millones. La mitad. Pero entonces miran si es mitad y mitad, ¿qué representa esto? Simple. Esto va ligado a el aporte por parte de los inversionistas, es lo que se debe recuperar. Ya que el crédito, ¿cierto?, que son los otros 250 millones, ¿cierto?, el mismo proyecto va a pagar dichos montos acorde a sus flujos netos de fondos, ¿ya? Para que no caigan en dudas en general.
¿Ya? ¿Cuál 250 es? Siempre recordemos lo siguiente. Estos 250 millones es aquellos que los socios, ¿cierto? Desean, los inversionistas, desean que han invertido, ¿cierto? En el proyecto y desean recuperar. La otra parte está ligada al crédito y que el mismo proyecto por sí solo, acorde a sus flujos netos de fondos, va a pagar. Ya, para que tengan una idea, y por eso la inversión inicial, como pueden ver, no son 500 millones. Sí, eso no es problema. Así que vamos por el tema. En realidad uno lo trabaja, donde usted va a calcular esto, la última parte, que es lo que utiliza para sus flujos netos de fondos. Pero si los deja más claros para ustedes, dejarlos en negativo, no tengo inconveniente. Aquí simplemente coloqué el total. Entonces fíjate que lo había dejado linkeado con la fórmula que ocupé aquí para que me arrojara este negativo, la mitad. No sé si. Exactamente, Mario. Tal cual. Mira, me voy a cambiar el planteamiento para que lo veamos dónde. Significa acá, el monto solicitado son 250 millones. Y los otros 250 millones son, ¿cierto?, aportados por los inversionistas, en este caso del club de fútbol. Amortización de capital, me cambié rápido, pero estos son los valores, ¿cierto?, que aparecen en nuestra tabla de amortización. Hacerlo igual para que lo vean. No quiero que queden con dudas. Sería lo que tengo puesto acá, ¿cierto?, que está con un color un poco más grisáceo que haya quedado marcado. El amarillo ahí. Ya, esos mismos valores son los que nosotros vamos traspasando. $40.949.370, 45.044.307, 49.548.738, 54.503.612. Esos son los valores, ¿cierto?, que ustedes mismos vieron en la tabla. Y 59.953.973. Y el valor residual puntualmente sería, en el sentido, serían los 300 millones de, de los terrenos, ¿cierto? Digamos, como les decía, que los terrenos no son depreciados. Como digo, no vamos a hacer cálculo de Vanity porque eso no hemos llegado a eso todavía, pero sí me interesaba de que fueran teniendo un poquito más claro cómo se va calculando, cómo se va trabajando en este tipo de ejercicio. Como se van a dar cuenta, no son difíciles, claro, este es el primero, ¿cierto? Este es la punta de lanza entre muchos otros ejercicios, pero en general son bastante simples. Bien, vamos con otro. Depende del ejercicio, de todas maneras, Yanira, les voy a enviar es un regalito, una plantilla que tengo en la cual usted coloca los valores de crédito y automáticamente la plantilla te calcula valor cuota y te hace la tabla de amortización. Así que te las voy a. No, de nada. Pero no, igual está grabado, pero entre nosotros, en secreto ahí, entre todo el grupo. Dejémoslo simplemente para que cuando ustedes lo desarrollen, ¿cierto? Lo van corroborando. Así que también va junto con el material que les voy a enviar. Bien, vamos con otro, aprovechemos. ¿Están con tiempo, no? ¿Están con ganas? ¿Seguimos con otro? ¿Qué dice el público? ¿Sí? Démosle. Genial. Vamos entonces. Eso es lo bueno. Vamos, mis valientes. Ya, sí, no, de todas maneras, Pedro, absolutamente. Si este es como para meter las patitas al agua. Vamos entonces, vamos a grabar.
y traspasarle un instante, no se preocupen, estoy dejando de compartir, estoy sacando el otro archivo. Un minuto para cambiarme, y aquí viene un ejercicio lindo. No es que sea feo el que hicimos, en absoluto. Aquí está. Tenía muchos archivos abiertos. Ahí sí. Vamos con nuestra sana lectura. Vamos a hablar entonces del ejercicio briquetas calor de hogar. Aquí vamos a ir jugando con algunos valores y es un poquito más complejo porque hay que ir haciendo otros cálculos adicionales. Incluso vamos a ver un tema de prestación, vamos a calcular valor libro. Aquí, en teoría, tendríamos que hacer nosotros mismos nuestra tabla de, de amortización, pero entre nuestros secretos van a tener ustedes el archivo. Bien, vamos entonces a trabajar. El Aserradero Lingue S.A., empresa con una larga tradición y prestigio, se dedica principalmente a la elaboración y dimensionamiento de maderas como pino radiata. La empresa tiene más de 50 trabajadores, 4 hectáreas de instalaciones y más de 100 clientes entre la séptima y décima región. La elaboración de madera en volúmenes industriales genera grandes cantidades de acerrín y otro tipo de desperdicios. Sus productos, que desde sus inicios han sido aprovechados por parte de esta empresa. El nuevo gerente ha visto una oportunidad de negocio en este subproducto, principalmente por la crisis en el precio nacional de la madera elaborada y decide fabricar un biocombustible comercial a partir del acerrín, conocido como briqueta. Aprovechando que el Inge S.A. tiene como cliente estratégico a Home Center, el nuevo gerente acuerda una reunión y pacta vender toda su producción de briquetas a Home Center por los próximos 6 años, tiempo de duración de este proyecto. El contrato contempla la producción y venta de 300.000 toneladas anuales de briquetas por los 2 primeros años. Desde el tercer año se incrementará un 10% la producción con respecto al año anterior de manera sucesiva hasta el final del proyecto. Por otra parte, se fija precio de venta en la briqueta, en miles, ¿cierto?, en 150 cada tonelada para el primer año, el cual se incrementará en un 5% con respecto al periodo anterior desde el segundo año hasta el final del proyecto. O sea, ya no nos van a aparecer todos los valores iguales en un principio, ¿cierto?, como el otro que estábamos haciendo. Los costos de producción variables se encuentran determinados de la siguiente manera. Energía 30, envase 5, pegamento 15, mano de obra 20 y transporte 20. Ojo con esos valores. Todo, por supuesto, por tonelada en miles. Tengo en cuenta que cada tonelada de briqueta se necesita 1,25 toneladas de acerrín, el cual tiene costo de adquisición de 10 por cada tonelada de acerrín. Para el normal funcionamiento de la empresa, se necesitarán desembolsar una serie de costos fijos que se encuentran determinados en la siguiente tabla. Arriendo galpón 500, gastos administrativos 400, mantenciones 80, gastos comunes 50. La puesta en marcha de la planta de productora de briquetas requerirá una serie de inversiones en activos físicos. Tenga presente que para este caso los activos físicos se deprecian linealmente. Y aquí tenemos, ¿cierto?, depreciación. Tenemos la descripción, tenemos una secadora, una envasadora y una compactadora con sus valores de adquisición en miles de pesos, su vida útil y el valor de venta de los activos al sexto año, que es el horizonte, ¿cierto?, de nuestro proyecto. Cabe destacar que el capital de trabajo para la puesta en marcha será de 10.000, el cual se recupera al final del periodo de evaluación. Se tiene conocimiento que el INGE se financiará el proyecto manteniendo la estructura deuda-capital 40-60 usada en sus empresas. Es decir, 40% de la inversión necesaria para la puesta en marcha, la inversión en activos físicos más capital de trabajo, será financiada
con deuda al 10% de interés anual a 4 años plazo, y el 60% restante se financiará con aportes de capital del inversionista. Ya, y ahí también vemos que ya no es mitad y mitad, hay unas diferencias, ¿cierto? Bueno, esto igual es ejercicio, esto lo vamos a aplicar más adelante. Se sabe que la rentabilidad que entregan los bonos de largo plazo emitidos por el Banco Central de Chile es del 5%, el retorno de la cartera de mercados de 14% y la tasa de impuesto efectivo a las utilidades de 22,5%. Ese dato sí nos sirve. Además, se tiene en cuenta que la beta patrimonial utilizada por Link S.A. es igual a 1, que eso está ligado a nivel de riesgo sistemático, que también lo vamos a conversar, pero un poquito más adelante, ¿ya? Recordemos que aquí lo ejercicio completo. Lo vamos a trabajar, ¿cierto? Cuando ya empecemos a jugar con indicadores financieros y vamos tomando decisiones. Usted es la persona elegida por el gerente del Link S.A. y deberá decidir la aprobación del proyecto, por lo tanto se pide, bueno, ahí obviamente evaluarlo y con los cálculos. ¿Qué tal, cierto? Se ve más lindo, este tiene un poco más de datos, un poco más de cálculo y lo hace más entretenido. Nos vamos a mover un poco más en la plantilla. Bien, vamos entonces a la plantilla en la cual nosotros vamos a calcular. Aquí ya tengo algo más o menos armadito, ¿cierto? Vamos a trabajar. Sabemos que la producción de briquetas por tonelada, ¿cierto? El primer año es de 300. El segundo igual, basándonos siempre, ¿cierto?, en el planteamiento del ejercicio. Pero después ya del tercer año en adelante, hasta el final del proyecto, esto va a tener un aumento del 10%. Yo tomo los 300, ¿cierto? Y los multiplico por 1.1, como conversábamos, ¿cierto? Por sí mismo, y adicionalmente le agrego el 10%. Es que quiero ocupar el otro formato como ustedes quieran, que esto es algo netamente orientado al cálculo, como el camino que sea más cómodo a ustedes, como hablábamos un rato, que otro camino que nos lleva a Roma. Copiamos, esto es lo mismo, se van fijando que se fue copiando la formulita. El precio por briqueta, ¿cierto?, es de 150, pero el planteamiento ya nos habla que a contar del segundo año tiene un aumento del 5%. O sea, eso, a eso, 150 lo multiplicamos por 1,05. Y después simplemente copiamos. ¿Sí? Hasta ahí no hemos hecho nada, simplemente ni siquiera hemos calculado los ingresos por venta. Aquí estamos ordenando, ¿cierto?, nuestro P por Q, o sea, nuestro precio y cantidad, donde recién nosotros estaríamos en condiciones de calcular los ingresos por venta. Y ya más o menos se imaginan, ¿cierto?, que es multiplicar los valores que calculamos nosotros hace un instante. No podemos llegar a esto si no habíamos hecho la actualización y todo lo que hemos conversado. Por lo tanto, el precio de las briquetas, 150, ¿cierto?, para el primer año, por 300, que es la producción, y tenemos, para poner que todos estos miles, 45.000. Y copiamos. Y tenemos los valores correspondientes. Vamos viendo el costo del acerrín. Bueno, ¿y cómo llegamos a eso? Hay un punto muy relevante en el planteamiento del ejercicio. Voy a moverlo, lo cambio. Acá, largo el planteamiento, voy a cambiar. Esta es la parte para que me sigan con lo que vamos a calcular ahora. Ya, que no sé. Lo dice, tenga en cuenta que por cada tonelada de briqueta se necesitan 1,25 toneladas de acerrín, ¿cierto? Y la producción para el primer año son 300 toneladas. Ya nos damos cuenta, eso lo tengo que multiplicar por 1,25. Pero también la briqueta, o sea, el acerrín por sí solo no es gratis, ¿cierto? Tenemos que pagar 10 en miles de pesos, 10.000 en este caso, por cada tonelada de acerrín. Y en base a eso, desarrollamos el siguiente caso. Que me vayan siguiendo. Por lo tanto, perdón.
Ahí. Sí. Me están viendo el ejercicio, la plantilla en Excel, ¿cierto? La que está vacía, que estábamos trabajando, que se me movieron los archivos. ¿Sí? Súper, gracias. Gracias, Jenny. Entonces, tenemos que el costo, ¿cierto? La producción, esto lo multiplicamos por 1.25 por el rendimiento, ¿cierto? Que nos arroja esto, acorde a lo que estábamos conversando, y lo multiplicamos por 10 por el hecho de que cada tonelada cuesta 10 millones de pesos. Eso nos da 3.750, para el año 1 y 2 nos va a dar la misma cifra porque la producción es la misma, pero fíjense que obviamente la producción cambia en los años siguientes, el horizonte del proyecto de aquí hasta 6 años. ¿Cómo vamos? ¿Me siguen? ¿Sí? ¿Se entiende? ¿Más bonito este ejercicio? Como digo, el otro era sencillito, pero la idea era ir sacando algunas dudas de cómo esta cosa se iba armando. Yanira, adelante, por favor. Perdón, profe, estoy un poco lenta, pero ¿por qué por 10 y no por 10.000? Ah, no, porque todos los datos están expresados en miles de pesos. El planteamiento del ejercicio te lo está dando en miles de pesos, en miles de unidades monetarias. Es simplemente por eso. Ah, Es para ya, que no ok. nos llenemos de tantos ceros nomás. Es De como tantos ceros, ya, exacto. gracias. De nada. Tenemos los costos de producción. Aquí de vuelta voy a ir al planteamiento. No los quiero marear, pero quiero que quede muy clarito. Ustedes como aquellos que van a ver la grabación. Tenemos que los costos de producción. Perdón, me moví. La carrera. Nos dice, los costos de producción variables se encuentran determinados de la siguiente manera. ¿Sí? Tenemos el detalle. Obviamente en el flujo no vamos a poner cuánto corresponde directamente a energía, envase, pegamento, mano de obra y transporte, sino que vamos a trabajar en el total. Por lo tanto, sumamos 30 más 5 más 15 más 20 más 20 y eso nos da 90. ¿Ya? Y eso es el costo de producción por cada tonelada de briqueta. Que tenemos que traspasar, por supuesto, a los costos de producción que estábamos reflejando, ¿cierto? Nosotros mismos en, el, en la planta. Entonces, muchachos, tenemos 90, esto ya sabemos por de dónde salen esos 90, y lo multiplicamos por la producción de briquetas. Primer año, ¿cierto? Son 300. 27.000. Y nos va a pasar lo mismo, ¿cierto? Que en el caso del costo de acerrín, porque sabemos que el primer y Profe, el segundo... Sí, adelante. perdón, pero parece que, no sé si seré yo, pero estamos viendo otro Excel porque de repente había muchos más datos. Ah, ya. Ahí sí. No Ahí dice nada, sí. estoy lleno de archivos, ¿sí? No. Se me tiene que haber quedado abierto el ejercicio cuando estaba trabajando con la pauta. Pero bien, eso, alerta spoiler ahí como va a quedar. No se me espanten, está lleno de números, pero la idea es que quede muy clarito. Vamos. Entonces, los costos de producción, ¿cierto? Copiamos. Y tenemos los costos de producción para los 6 primeros años. Vamos con los costos fijos. Vamos de vuelta al planteamiento. Y aquí tenemos. Dice, para el normal funcionamiento de la empresa se necesita desembolsar una serie de costos fijos que se encuentran determinados en la siguiente tabla. Entonces tenemos 500, 400, 50 y, perdón, 80 y 50. Y eso nos da 1.030. Por lo tanto, los costos fijos, ¿cierto? Por cada unidad de producto, mensuales, está hablando en temas mensuales, pero lo tenemos que multiplicar por 12, porque obviamente este modelo lo estamos trabajando en términos anuales. Ya, que me siguen con la idea. Por lo tanto, tomamos los 1.030, ¿cierto? Ya sabemos de dónde salen esos 1.030, y multiplicamos por 12, ¿cierto? Esta cosa está mensual, lo multiplicamos por los 12 meses del año. Y esto sí va a ser igual para todos por el hecho de que
En ninguna parte del ejercicio nos habla, ¿cierto?, de que esto fuese a cambiar en relación a que estuviéramos fuera del rango relevante de producción y que tuviéramos que realizar algún aumento en los costos. Bien, depreciación activo. Y aquí se pone entretenida la cosa. Pero tenemos que hacer algunos cálculos adicionales en esta tablita que yo les dejé acá a la derecha, que está en amarillo. Vamos a colocar, ¿cierto? Nosotros sabemos que dentro de todos los activos fijos que estábamos trabajando, había una secadora, una envasadora y una compactadora. Tenemos 1, 1 y 1. Pero es solamente una unidad. Tenemos los precios, ¿cierto? Adquisición en miles de pesos, 3.000. Esto está en el planteamiento. Para no marearlo, no los voy a estar cambiando pantalla. Nos da la vida útil, 10, 10, y la compactadora, 16 años. El planteamiento también nos habla de que el valor de venta del sexto año es del 70%, 65% en el caso de la envasadora y del 80% en el caso de la compactadora. Por lo tanto, también el planteamiento nos dice de que esto va ligado a depreciación lineal. Lo cual tendríamos que el costo de adquisición dividido, ¿cierto?, por la vida útil. Nada más que una sencillísima división. 3.000 dividido en 10, que es la vida útil, 300 para el primero. Y, bueno, copiamos, ¿cierto? 1.500 en 10, 150. Y 2.000 en 16, ¿cierto? La vida útil de la compactadora, ¿cierto? De acuerdo a esta figura, sería de 16 años. Hasta ahí hemos calculado la depreciación, pero hagamos el juego completo, hagamos el cálculo completo con lo que se viene. ¿Cierto? Tenemos que traspasar solamente esos valores, pero, y obviamente la depreciación anual, ¿cierto?, sería 575, que es el total que ustedes ven bajo mano. Pero calculemos el valor libre. Hagamos el juego, hagamos la pega completa. Tenemos que el horizonte del proyecto son 6 años, ¿cierto? Y la vida útil de la secadora es de 10 años, por lo tanto quedan 4 años sin depreciar. Por lo tanto, multiplicamos. Lo multiplico por 4. Por lo tanto, el valor libre, que pertenece al término, ¿cierto?, del sexto año, sería de 1.200 unidades monetarias, miles de pesos, lo que estábamos comentando. En el caso de la envasadora, la misma cosa, porque estamos hablando de 10 años la vida útil. Por lo tanto, tomo 150 por 4, ¿cierto? Que dura 10, pero lo vamos a ocupar solamente 6, por lo tanto, tiene una vida útil de 4 años, y eso es el valor libre. En el caso de la compactadora, tiene una depreciación de 125, pero ojo, este tiene una vida útil de 16 años, nosotros lo vamos a ocupar solamente 6. Por ende, multiplicamos por 10. Por ende, el valor libre ascendería ¿a cuánto? A 3.050. Y la venta, recordemos que esto se vende, ¿cierto?, después del final del ejercicio, al término del sexto año, bajo el supuesto de que todo se liquida, calculamos el valor de adquisición por el porcentaje de venta al sexto año. 2.100. Bueno, ahí lo copiamos. Esto van a ver, ya me siguen cuál es la idea. Bueno, ya. ¿Sí? ¿Qué tal? ¿Me siguieron? ¿Se entendió? Obviamente la misma plantillita también. Este es otro regalo que también les va a quedar la plantilla como para ir jugando un poco con los valores. Por eso me interesaba demostrarles este ejercicio, pero quería partir con uno más complejito para que no tampoco se me quedaron perdidos. Vamos.
Entonces, depreciación activo, ¿cuánto es? ¿Cuánta es la depreciación que tenemos? 575. ¿De dónde saco esos 575? Ya. Hagamos. Sí, de todas maneras. De hecho, va este ejercicio, el otro, con las plantillas y con la tablita que les prometí para el cálculo de la tabla de amortización. No, de nada, mister. Vamos a la depreciación. Solamente voy a dejarlo linkeadito aquí. Sabemos que es 535, pero me interesa, ¿cierto?, que ustedes sepan de dónde viene. Ah, perdón. Hay que mover uno. Ahora sí. Valor libro, ¿cierto? Ya lo habíamos calculado. Hicimos la pega completita. Va a servir nuestra plantilla. Que el valor libro es de 3050. Y también tenemos, ¿cierto? Que ustedes vean la venta de activos. Que son 4.675. Voy a dejar linkeado para que lo manejen. Ya, hasta ahí vamos 10 puntos. Ok. Pero tenemos que calcular los intereses. Aquí, recordemos que aquí no estamos con una situación, ¿cierto?, pura, sin crédito. Porque hay una parte que colocan los inversionistas y otra parte que va por crédito. Vamos, devolvámonos ahora hacia el planteamiento para que refresquemos la memoria, ¿cierto?, de dónde sacamos estos valores para poder calcular todo este mono. Aquí están los datos de lo que hablábamos recién, el cálculo que hicimos. Tenemos entonces, si ustedes se fijan, déjenme un instante. Ahí sí, perdón. Nos dice, cabe destacar que el capital de trabajo, la puesta en marcha es de 10.000, ¿cierto? El cual se recupera al final del periodo de evaluación. Por ende, se tiene conocimiento que el ING S.A. financiará el proyecto manteniendo la estructura deuda capital de 40-60, eso usado en su empresa. El 40% de la inversión necesaria para la puesta en marcha, inversión de activos fijos más capital de trabajo, será financiada con deuda al 10%. O sea, de la inversión inicial, el 40% es crédito y el 60% es aporte por parte de los socios. Pero ¿cuál es el total? Lo tenemos en la punta de la nariz. Los 10.000 de capital de trabajo, más los 6.500 que están arriba, ¿cierto? Que es el costo de la secadora, la envasadora y la compactadora. Por ende, si ustedes gustan, hagamos el cálculo a manito. Tenemos 10.000, ¿cierto? Más capital de trabajo, 6.500. Tenemos 16.500 y eso lo multiplicamos por el 40% y nos da 6.600. Sí, perfecto. No, sí. Sí, estaba haciendo el cálculo con calculadora en mano para explicarles el valor, teniendo ustedes los datos ahí. Me interesaba, ¿cierto?, esto. De los 10.000,
de capital de trabajo y los 6.500 del costo de las instalaciones, ¿cierto? La secadora, envasadora y la compactadora. Y sobre esos 16.500, ¿cierto? Que sería nuestra inversión inicial si fuera sin financiamiento, pero no. Aquí es el 40 y 60. Y bueno, tenemos, ¿cierto? Será financiada con deuda al 10% a 4 años plazo. Y el 60% por parte de los inversionistas. Ahí tenemos los datos a seguir jugando. Bueno, aquí quedó hechita. El monto que son 6.600, ¿cierto? La tasa de interés al 10% a 4 años. Y aquí está el valor cuota y la tabla de amortización y todo lo que. Aquí se las dejé, ojo. Aquí está linkeada por si acaso. Así que también les va a servir cuando jueguen a 4 años. Entonces, tenemos que pasar los intereses. Tengo acá. Me toman el 5 pesos. 518. 361 y 189. Para los otros años no, porque el crédito solamente es hasta 4 años. Entonces, ahora sí, estamos en condiciones de calcular nuestra utilidad antes de impuestos. Ingresos por venta, menos el costo del aserrín, menos el costo de producción, menos los activos fijos, menos la depreciación. El otro lo voy a hacer por separado. Y menos los intereses. 1.000. Algo no suma. La depreciación. Eso no me cuadra el valor. Vamos a hacerlo no. Está poniendo frío y con las manos frías. Yo soy torpe de manos con calor, con frío sin peor. Ahí sí, 665. Y tenemos, ¿cierto? Vamos a hacerlo aquí para los 5 primeros años. Pero ojo acá. Acá tenemos, ¿cierto? Ingresos por venta. Donde la cosa aquí nos cambia. Que obviamente la venta de activos tenemos que sumar. Juguemos. Tenemos ingresos por venta menos los costos del aserrín, menos los costos de producción, menos los costos fijos, menos la depreciación, menos el valor libro, más la venta de activos, y eso nos da 27.700, 35, un valor que... pero puede ser por las aproximaciones. No, es por aproximación. Por un tema decimal. 27.756. Y la tasa de impuesto a la renta es del 22,5%. 0,225. 147 de impuestos. Si fijan aquí ya se transforma en algo común. Nada muy distinto a lo que hemos hecho. Calculamos las diferencias, ¿cierto? La utilidad antes de impuesto, menos el impuesto. Recordemos que la depreciación, tenemos la utilidad después de impuestos, la depreciación de los activos, recuerden que esto se vuelve a agregar. ¿No? Voy de inmediato, hay un chat por ahí, voy al tiro. Copiar esta formulita que no...
Ahí sí. Ya. Lo que pasa es que la depreciación, Jenny, es un ajuste de índole contable. Solamente se rebaja para el pago de impuestos. Pero una vez que usted ha pagado el impuesto sobre la renta, se vuelve a sumar. ¿Sí? Con eso logro responder su pregunta. ¿Se me puede corroborar, Jenny, por favor? Genial. Perfecto. Me quedo tranquilo entonces que se entendió. Claro, se resta, solamente se resta antes del pago de impuestos y después se suma después que has pagado el impuesto. Y esa es la rutina que vamos trabajando siempre. Exactamente, tal cual usted lo acaba de señalar. Pues traspasamos el valor libro, que eso todavía no. También lo mismo lo volvemos a agregar por un tema de impuestos. Y después la tabla de amortización, ¿cierto? La amortización de capital, que ahí se alcanza lo que sacamos de nuestra tabla de amortización. 1422, bueno, obviamente eso se resta. 1564. 1721 y 1893. Vamos viendo. La inversión en activos es de 6.500, ¿cierto? La maquinaria que nosotros ya depreciamos. El capital de trabajo es de 10.000. Pero la recuperación del capital de trabajo es 10.000. Tal cual nos dice que se recupera al final del horizonte del proyecto. Hay un crédito. ¿Cómo calculamos eso? Sabemos que si sumamos estos dos, nos va a dar que el préstamo es de 6.600. Ahora esto tengo que multiplicarlo por 1 para que me quede positivo. O sea, por menos 1. Juego de números, ¿no? Ahí sí. Por lo tanto, lo que se debe recuperar, ¿cierto? Porque el crédito, ¿cierto? Esos 1.600 se pagan por parte del flujo del mismo ejercicio, ¿cierto? Lo paga. Por lo tanto, el flujo neto de fondos, como lo obtenemos, la inversión inicial, los inversiones en activos fijos, más el capital de trabajo y menos el préstamo. Ah, fijar los valores del radio. Ahí sí. 9.900. Que eso es lo que directamente tenemos que entrar a recuperar. Vamos, juguemos entonces, digamos, cómo va nuestro flujo neto de fondos. Como digo, no vamos a calcular indicadores financieros, porque no hemos llegado a eso, pero sí la estructura me interesa que como ya la aprendan a ir armándola. Vamos entonces. Desde la utilidad después de impuestos, sumamos depreciación y restamos la amortización. Ojo, y vemos ahí, primer año, ¿cierto? Tenemos un valor negativo, tenemos una pérdida dentro de nuestro flujo. Ah, otro punto importante, que esto es un error súper común cuando alguien se empieza a acostumbrar a ocupar la plantilla en Excel, pero como que se va mecanizando. Ojo, el impuesto a la renta es sobre las utilidades. Por ende, supongamos que aquí la utilidad de impuestos fuera menos 655. Eso es pérdida. Por lo tanto, no te puedo calcular un impuesto sobre las pérdidas porque es sobre las utilidades. ¿Ya? Pasa mucho de repente que se acostumbran, copian la fórmula al lado y olvidan ese tipo de conceptos. Con ese detallito que no les vaya a pasar en alguna evaluación. No, mira, simplemente, mira, supongamos que acá esto fuera, los 655 fueran negativos, la utilidad antes de impuestos.
Por lo tanto, te quedas con los menos 655. Por lo tanto, tu impuesto que vas a pagar es 0. Lo colocas 0 directamente en forma manual. O sea, lo que quieras armar una fórmula, ciertas fórmulas lógicas, que si es negativo y te lo hace automáticamente. Pero no pagarías impuesto a la renta porque estás teniendo pérdida. No sé si con eso te logro responder la pregunta, Pedro. ¿Sí? ¿Se entiende? Por favor, si no, damos la explicación. No veo si está... Exacto, solamente en el ítem impuesto. Entonces, ¿qué pasaría? Que tu utilidad antes de impuesto y la después de impuesto sería la misma, pero solamente para ese periodo. Perfecto, maestro. Vamos entonces con el último cálculo para dejar este lindo ejercicio terminadito. Vamos entonces. Tenemos utilidad después de impuestos, más la depreciación, más el valor libro. Eso no salió, nunca se ha vendido, ¿cierto? Bueno, y menos la amortización, si es que tuviéramos. Ahí. Y más la recuperación de capital de trabajo. Ya con esto se recuperación, se suma. Por lo tanto, en el último año tendríamos un flujo neto, ¿cierto?, de 35.136. Vamos a grabar para subir este mismo archivo. Chicos, ¿cómo andamos? ¿Les gustó? ¿Qué les pareció el ejercicio? Como decía, tiene ciertas similitudes con uno que está en la plataforma. En la guía les va a servir como orientación para poder trabajar. Y en general es un ejercicio bastante bonito, por decirlo de alguna manera. ¿Sí? ¿Se entiende? ¿Les gustó? Tengo otros ejercicios aparte, tengo varios, pero en realidad la otra semana ahí les voy a enseñar otro, incluso con algunas probabilidades, que tampoco es difícil, pero para que tengo una empresa con drones que se los tengo ahí preparaditos, les voy a mostrar. Y yo creo que si no me equivoco tengo otro también similar a este. Vamos a ir a hacer un par de ejercicios para que queden, pero amos y señores, perfecto. Sí, de todas maneras, vayan teniendo más material y así yo se los voy desarrollando en la próxima clase. Jenny, adelante, manito arriba, por favor. Profesor, una consulta, ¿esta clase es solo por hoy, jueves, o ya quedó confirmada para el día de hoy? En realidad, lo que pasa es que como no estaba Bianca, y hacerlo esperar hasta mañana, preferí acomodar mi horario y hacerlo hoy. Déjame hablar con Bianca qué días puede hacer ella las ayudantías, y así lo acomodamos. Ya, pero la clase con usted es el viernes. Exactamente. Salvo, como digo, si hago algún enroque, hago algún acomodo horario con Bianca, lo podemos, o yo me tiro más tarde, o me tiro más temprano. Ahí buscamos la manera, pero la idea es que tengan sus clases como corresponde. Claro, ¿por qué le comento? Porque tenemos una clase de taller hoy en el mismo horario, a las 19:45. Entonces Perfecto. estaríamos chocando y obviamente perder una clase de usted es importante. No, de todas maneras, si yo la coloqué simplemente por el hecho para no hacerlo esperar hasta mañana, día viernes, de repente estar medio cansado, entonces sí, era por eso. Ya. Entonces esperamos la confirmación de la ayudantía y usted mañana, ¿tenemos clase o es la de hoy? Es la de día, no es la de hoy día, por eso Ya. aproveché de dejar la grabación. Y así yo me coordino con Bianca, porque para que no tengamos, simplemente para que tengan más clases la otra semana, tengan la mía y las de Bianca. Esa fue la razón. Ya, perfecto, profesor, gracias. De nada. Tengo manitos arriba, me señalaron también ahí, ¿alguien más? No alcanza a ver. Yo, profesor. Gary, por acá.
¿Qué tal, Gary? Mi estimado. Profesor, le quería hacer una duda y en verdad como que no me quiero quedar con ella al final. Adelante, por favor. Usted dijo que no había hecho como este paneo general respecto a la solemne, ¿ya? Y como que ahí me quedó dando vuelta un poco si es que cuando usted realice como este análisis de la primera solemne, en el fondo, dependiendo de los resultados, si se va a tomar alguna medida, porque, por ejemplo, no sé, me llamaría mucho la atención que si todos tenemos una nota que a lo mejor no es la que queremos, como que al final quede solo en ver y decir como, ah, ya, no sé, estoy inventando. El 70% se sacó un rojo y vamos que la otra como que sigue. Como que démosle a la segunda solemne. Entonces, Mira, en el fondo mi pregunta es, si después ¿Mm? de ese análisis existe la posibilidad de tomar alguna medida respecto a los resultados que pueda lanzar ese mismo análisis. No sé si se entiende la pregunta. Te sigo la idea. Mira, como para poder entregarles una opción, decirles, sabes que un trabajo, algo para subir notas, no, acorde al modelo, acorde al protocolo, yo lo consulté por si acaso. Bueno, no es posible. En ese caso no. Si lo único que es donde está la chance es esa pregunta que hay que la retroalimentación entregó un valor y el resultado que te daba correcto era otro, que esa era lo que yo le decía, que puedo ir uno a uno sumando, revisando e ir agregando el puntaje. Pero también tengo nota 7, entonces voy a ver por otro lado tengo notas bastante buenas y por otro también alcancé a ver unas notas bastante bajas. Entonces también después ir chequeando, quizás con la pregunta que hubo problemas, las notas deberían tender a subir. No te puedo decir cuánto, tenía que ir revisando uno a uno. No me acuerdo la distribución del puntaje esa pregunta. Pero posibilidad de no. Ya. No, lamentablemente ahí no tengo atribuciones para hacerlo acorde al modelo online. No puedo hacerlo. Ahí no me puedo, con toda la confianza, no me puedo arrancar con los datos. Sí, ya lo mencionaba porque en un momento escuché que usted dijo como esto desde la experiencia como que siempre pasa, como la primera solemne siempre me dio a entender como que las notas eran estas, como no eran muy buenas, como que las siguientes sí. Entonces por eso lo Generalmente, pensé. claro, yo lo hablé muy a título personal, como Ya, habiendo hecho la asignatura online varias ya. veces, haberla hecho presencial en la U de Miami. Generalmente la primera parte un poco, pero después en estos tópicos que estamos trabajando ahora, la lógica y la experiencia es que las calificaciones suben radicalmente. No se me confían, no, pero obviamente la idea es que mejoren sus calificaciones. Ok, profesor. Bien, chicos, un abrazo, un gusto haber compartido con ustedes. Yo les ordeno el material y vamos a trabajar. Sí, mira, no he visto la prueba nueva, te mentiría, así que voy a ver qué hay, voy a ir buscando material, o si no, yo les voy dejando cosas entretenidas para que vayan practicando y obviamente que les vaya fantástico. Un abrazo, que les vaya súper bien y obviamente estamos en plena comunicación. Nos vemos. Chao, chao. No, buenas. Sí, nos alargamos 1 hora y media parloteando. Rompí todo protocolo hoy día, pero no importa, vamos por una buena causa. Chao, nos vemos.